De lunes a viernes en horario estelar, nuestra prioridad es llevar hasta su hogar las noticias de análisis, de profundidad, pero sobre todo de calidad. La realidad del país contada por los protagonistas y llevada hasta su casa por nuestros reporteros, quienes conscientes de su responsabilidad, hacen que el noticiero TN5 Estelar sea el noticiero líder en la televisión nacional. TN5 Estelar, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal 5, el líder. Arturo Cibrián, fiscal general adjunto, presenta su renuncia al Congreso, denuncia intimidaciones de Libre y bancada nacionalista, le pide siga en el cargo y cumpla la ley. Tensa calma en el Ministerio Público tras vacancia de sus máximas autoridades. Fiscales en incertidumbre y efectivos de la policía y DPI rodean inusualmente sus instalaciones. Redondo se alista a denunciar con un principio de constitucionalidad difuso, contradicciones en ley orgánica legislativa y la Constitución sobre continuidad o no de Chinchilla y Cibrián hasta que elijan sucesores. 4 generales en retiro llegan a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a retar al almirante Fortín para que pruebe acusaciones de golpe y conspiración. Exjueza Romero se apersona a conocer resolución de Sala Constitucional sobre decreto de amnistía política que ella había negado al exministro Saro Bonano del Poder Ciudadano. Promueven una ley que permita ayudar a los hospitales públicos con recursos para atender pacientes víctimas de accidentes viales. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 1 de septiembre. La noticia del día es presentada por Claro, la red que nos tiene unidos, la red más rápida de Honduras. Una tensa calma se vivía este viernes en el Ministerio Público tras el cese de funciones del fiscal general y fiscal general adjunto, último que interpuso su renuncia al Congreso, pero llegó a la institución y el otro fue claro que no seguiría ni un día más ni un día menos. Las labores administrativas seguían su curso, pero fue la presencia de policías y agentes de la DPI en las afueras de las instalaciones lo que llamó la atención de empleados y fiscales. 4 intentos no fueron suficientes para elegir al nuevo fiscal general y adjunto, y pese a que la ley orgánica del Congreso establece que ambos deben continuar en sus cargos hasta que sean nombrados los sustitutos, Óscar Chinchilla no se presentó este viernes al Ministerio Público. El fiscal general terminaba su periodo el 31 de agosto, hoy es 1 de septiembre, ya no está en la institución. Sin embargo, quiero mencionar que hemos trabajado normalmente en todo el Ministerio Público, no solo en los diferentes edificios de aquí de Tegucigalpa, sino a nivel nacional. Chinchilla tenía claro que no seguiría ni un minuto más al frente del Ministerio Público, mientras el fiscal adjunto Daniel Cibrián interpuso su renuncia ante el Congreso este viernes. Ahora queda la expectativa en torno a que el Pleno Legislativo defina si la aceptó o no. El fiscal general y el fiscal adjunto actual tendrán que renunciar frente al Congreso Nacional y el Congreso Nacional tendrá que aceptar esa renuncia para que ellos puedan separarse de sus cargos. Pero Chinchilla también está obligado a dimitir ante el órgano que lo eligió si su deseo es no seguir al mando, enfatiza este abogado constitucionalista, quien además explica que en caso de la ausencia temporal o permanente del fiscal general y adjunto, ya la ley del Ministerio Público establece quién llenará ese vacío. En relación a la ausencia, por ejemplo, del fiscal general, entonces asume el fiscal adjunto, y en ausencia del fiscal adjunto, entonces el director de fiscales, que es el que tiene las atribuciones de conformidad a los artículos 96, 97 y 98 del reglamento de la Ley de Ministerio Público. Mientras tanto, la incertidumbre que rodea al personal de la Fiscalía es evidente, reconoce este fiscal, pues si bien el Ministerio Público sigue desarrollando sus labores con normalidad, la presencia de agentes de fuerzas especiales y DPI este viernes en los alrededores
inspectores del edificio. Envía un mensaje erróneo al pueblo. Es parte de la incertidumbre, del temor que genera, porque se considera innecesario. Están viniendo usuarios a atender acá. No es posible tampoco estarle dando a la sociedad esta situación como de que estuviéramos intervenidos, como que estuviéramos o a punto de ser intervenidos a otra situación. El llamado desde los pasillos del Ministerio Público es dirigido a las fuerzas políticas en el Congreso Nacional para que dialoguen y logren acuerdos, de manera que pueda producirse el relevo y así tener nuevas autoridades en la Fiscalía. José Miguel Álvarez, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro, la red que nos tiene unidos, la red más rápida de Honduras. El fiscal general adjunto, Daniel Cibrián Bueso, presentó este viernes su renuncia ante el Congreso en vista que un grupo de diputados y miembros de Libertad y Refundación lo han acusado injustamente por razones eminentemente políticas de incurrir en delito en caso de permanecer en el cargo. Cibrián cuestionó que diputados de ese partido desconozcan la literalidad de su propia ley orgánica que ya han reconocido como válida en el Congreso, al menos en 2 ocasiones, para otros altos funcionarios del Estado, como ser quienes integraron las Cortes Supremas de Justicia en las elecciones de 2016 y 2023. Pues estos no fueron acusados por permanecer en sus cargos. La ley orgánica del Congreso en su artículo 80 establece que los funcionarios que elige el legislativo cuando concluye el periodo para el cual fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección. En tal sentido, y de estimar conveniente el Pleno del Congreso Nacional, que es válida su denuncia e inaplicable la legalidad del artículo 80 de la ley orgánica, estará retirándose por esa sola razón del cumplimiento de su deber ciudadano, rogándoles, de ser tal el caso, aceptar esta carta de renuncia condicionada previa votación que deba darse en el pleno de ese hemiciclo, aprobando o improbando la misma. Caso contrario, de quedar evidenciado la improcedencia de la acusación presentada y por ende la legalidad y vigencia del artículo 80 de la ley orgánica, estaré solicitando las correspondientes garantías para poder asumir en forma pacífica mi deber ciudadano como alto funcionario en proceso de vacancia del cargo público al que fui electo, hasta la fecha en que pueda presentar mi informe como corresponde a la autoridad que deba sustituirme en el cargo de fiscal general adjunto. Y sobre Daniel Cibrián, el Partido Liberal en un comunicado se solidariza. Y leo textualmente el punto clave de este comunicado: nos solidarizamos completamente con el abogado Daniel Cibrián, miembro del Partido Liberal de Honduras, al momento que ha sido vilipendiado y amenazado por cumplir, como es su deber, con el mandato constitucional y legal establecido en el artículo 233 de la Carta Magna, artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, de no abandonar su cargo hasta que no se elija a sustituto legal, hasta que no se elija a su sustituto legal, so pena de incurrir en responsabilidad penal. Es parte del comunicado del Partido Liberal, solidarizándose con Daniel Cibrián. Termina diciendo que en Honduras, que es un Estado de derecho de acuerdo al artículo 1 de la Constitución y una democracia representativa, en la que el principio de la supremacía constitucional y el de la legalidad establecidos en el mismo texto de la ley suprema, así como el de la toma de decisiones por mayoría, no caben este tipo de amenazas típicas de los estados totalitarios y policiales que no representan la idiosincrasia del pueblo hondureño. Y hace un llamado el Partido Liberal enérgico al presidente del Congreso para que convoque al Pleno de ese poder del Estado para que, de acuerdo a la normativa y disposiciones vigentes, se conozca, se discuta y se vote la renuncia presentada este día por el abogado Daniel Cibrián dentro de los parámetros constitucionales en los que dicha renuncia debe ser aceptada y aprobada por una mayoría calificada de 2/3 de los diputados, es decir, 86 votos. Por su parte, la bancada del Partido Nacional había pedido este viernes al fiscal adjunto del Ministerio Público, Daniel Arturo Cibrián Bueso, mantenerse en su cargo
tras agradecer la labor hecha al frente de esa institución. En una nota que le fuera enviada le indican que le exhortan a que cumpla con el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el cual establece que los funcionarios que elige el Congreso Nacional cuando concluye el periodo para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos, permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección. La bancada asegura que es inaceptable permitir al actual gobierno en funciones siga intimidando a todos los funcionarios por el solo hecho de querer centrar su poder en todos los poderes del Estado e instituciones. El no reconocer lo que la ley y la Constitución establece es una violación al Estado de Derecho, sostiene la bancada nacionalista. Por ello, aseguran, respaldamos lo citado en la ley referente a su condición de continuar en funciones hasta que se designe el sustituto de su cargo. La bancada nacionalista pide a todos los organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos dejar un precedente de las imputaciones efectuadas por un grupo de diputados de Libre que atentan y ponen en peligro la seguridad e integridad de Cibrián Bueso y su familia, ya que están dirigidos a incitar el odio dentro del grupo de apoyo a su partido. Por último, solicitan que se le brinde seguridad al fiscal adjunto y a su familia. Bueno, y para los que no tienen antecedentes de todo esto, hoy Daniel Cibrián ha denunciado que ha sido amenazado en su integridad física y la de su familia por parte de diputados y funcionarios del Partido Libertad y Refundación. Esa es la denuncia que ha hecho Daniel Cibrián y que ha comunicado tanto nacional como internacionalmente. La Asociación para una Sociedad Más Justa instó este viernes a las fuerzas políticas a evitar politizar y contaminar el trabajo que constitucionalmente hace el Ministerio Público como representante de los intereses de la población, al tiempo que enfatizó que considerar una salida alterna a lo que dicta la Constitución y las leyes es inaceptable, puesto que el Congreso Nacional tiene la obligación legal y moral de respetar la institucionalidad para asegurar una elección transparente basada en méritos e idoneidad. La ASJ también destacó que hoy, 1 de septiembre, tanto el fiscal como el fiscal adjunto han cesado de sus cargos al finalizar el periodo de 5 años para el que fueron electos, por lo que, como establece el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público, corresponde asumir las riendas de la institución al director general de la Fiscalía. La institución valoró además que pese a no alcanzar un consenso la noche del jueves, no se registraron actos de violencia en el hemiciclo, demostrando que el diálogo debe imperar como única vía para la consecución de acuerdos en beneficio de los hondureños. Y la presidenta Castro se pronunció en sus redes sociales sobre la falta de consensos para escoger al nuevo fiscal general y adjunto, al considerar su urgencia, ya que la institución se encuentra acéfala. Voy a citar textualmente lo que dijo la presidenta Castro. Vamos contra la corrupción. El artículo 80 y el reglamento interno no puede delegar facultades constitucionales. Los titulares del Ministerio Público tienen vencido su mandato. Por tanto, la titularidad del Ministerio Público está acéfala. Urge elegir, expresó la gobernante tras el fracaso la noche del jueves, para elegir a los nuevos rectores del Ministerio Público. En TN5 en línea, la presidenta Castro sigue generando controversia en las redes sociales por el tema del Ministerio Público y la independencia de poderes. TN5 en línea es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Te decimos sí a lo que quieras. Luego del mensaje de la presidenta Xiomara Castro, donde afirma que los titulares del Ministerio Público tienen vencido su mandato y que la institución está acéfala y que urge elegir a las nuevas autoridades, en las redes sociales le reiteran que es intromisión y otros la respaldan. Rosa Adelina Pavón escribió: la eligieron para presidenta, deje los diputados que elijan al fiscal general y al fiscal adjunto. Por su parte, Carla Sarmiento: el tiempo de la impunidad se terminó, no a la corrupción. Ángel Martínez: mejor enfóquese en gobernar, que usted y su gobierno ha sido un desastre. Genere empleo y condiciones para atraer la inversión. Jorge Gallardo: presidenta, si hace otro llamado ahí estaremos, pues se necesita un ministerio público con fiscal. Mientras Emil Zúñiga: acéfalos estamos desde hace año y medio.
La elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público fracasó en el Congreso Nacional y se esperan consensos para llamar a sesionar. TN5 en línea fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Te decimos sí a lo que quieras. Ahora la directiva del Congreso Nacional que preside Luis Redondo se apresta a cerrar el camino a cualquier tipo de continuidad de las autoridades del Ministerio Público en la figura del fiscal general y adjunto, en vista que existe, según sus asesores, una especie de contradicción entre el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso y el 233 de la Constitución, lo cual solo puede ser dirimido mediante un control de constitucionalidad difuso que, a juicio de los entendidos en la materia, no tiene ni pies ni cabeza. La directiva del Congreso Nacional, a través de uno de sus asesores legales, presentará una denuncia ante la Fiscalía para que haga valer el principio del control de constitucionalidad difuso, para que se investigue la continuidad de las actuales autoridades del Ministerio Público. Si uno de los dos o los dos titulares del Ministerio Público se quedaran un día más, incurrirían en responsabilidad, y eso entonces se establece como un delito de usurpación de funciones, y eso habría que plantearlo ante un juzgado de lo penal, y ahí entonces deciden que en efecto la disposición de la ley orgánica no prevalece sobre la disposición de la Constitución, que establece que el periodo es de 5 años y no se puede ampliar. Según Tomé, el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece que los funcionarios que elige el Congreso cuando concluye el periodo para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos, permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección, colisiona con el artículo 233 de la Constitución, el cual solo dice que el fiscal general y fiscal adjunto son elegidos por el Congreso para un periodo de 5 años. El artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo no se puede aplicar porque al haber vencido el periodo que establece la Constitución, hay una colisión entre las dos disposiciones, y aplicando el principio del control de constitucionalidad difuso, las autoridades pueden darle prioridad, la preeminencia de la Constitución sobre la disposición de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Para el abogado penalista Félix Ávila es una mala interpretación, porque el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo es una salvaguarda y se ha aplicado en 2 ocasiones para la elección de la Corte Suprema de Justicia. Quitarlo de allí, más bien eso es un error. ¿Qué pasaría si eso no ocurriera y el Congreso de la República, por ejemplo, no puede nombrar al fiscal? Entonces ahí sí las autoridades van a quedar totalmente acéfalos. Lógicamente ya ocurrió eso en 2 ocasiones con la Corte Suprema de Justicia, y ahí no hay ninguna colisión o colisión con la norma secundaria, que en este caso es el artículo 80, con lo que establece la Constitución de la República. Eso que se menciona por ahí, de que el control difuso de constitucionalidad, esa es otra cosa, esa es una mala interpretación que se está haciendo. Esta abogada constitucionalista le recuerda a la directiva del Congreso Nacional que la última instancia para interpretar la Constitución es la Sala de lo Constitucional. Existe una sentencia que fue proferida hace unos años por la Sala de lo Constitucional y cuya magistrada ponente fue la abogada Marlina Dubón de Flores, en la que impedía que el Congreso Nacional siguiera ejerciendo la facultad de interpretar la Constitución. Según los 2 últimos juristas consultados a las actuales autoridades del Ministerio Público, las avala el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para continuar en sus cargos hasta que los diputados realicen la elección de sus sustitutos. Más adelante le informaremos. Redondo aconseja a diputados a no salir de la capital, pues puede convocar a sesión en cualquier momento. Pero antes, la presidenta Xiomara Castro participó este viernes en la ceremonia de celebración del Día de la Bandera Nacional, que también marca el inicio de las celebraciones de independencia de la patria. No cesaré en mi permanente lucha por refundar Honduras ante una decadente clase política que representa los intereses bastardos de quienes no quieren pagar impuestos y eluden la discusión y aprobación de la Ley de Justicia Tributaria.
El evento contó con la presencia de los presidentes de los 3 poderes del Estado, secretarios de Estado, jefe del Estado Mayor y cuerpo diplomático. Durante la ceremonia se suscitó un hecho curioso, pues mientras la gobernante pronunciaba su discurso, una cámara captó a la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, con los ojos cerrados. No se sabe si dormía o meditaba. Bueno, posiblemente dormía, pues se levantó temprano. Claro, se levantó temprano. Tempranísimo. Mira, para estar en este evento, a las 6 de la mañana la gente tiene que levantarse, y sobre todo las mujeres, a las 4 de la mañana. Y de por repente aquello estaba del pendiente maquillaje. de la sesión también. Tuvo que haber que dormir. Y bueno, e interpretando con más tranquilidad, con sus ojos cerrados, el discurso de la presidenta Castro. Cualquiera de las dos cosas son justificables. Son justificables. Son justificables. Sí. Nuestra nota positiva está dedicada a la Calle del Artista, una iniciativa que promueven artistas de la plástica en diferentes municipios del país, con la que buscan interactuar con la población hondureña y motivar a otros a fomentar el arte. La noticia positiva es presentada por Fotón, festejando 27 años revolucionando la tecnología y seguridad en la industria de camiones. No hay herencia. Conectar el arte con habitantes de diferentes sectores del país es lo que se busca al promover eventos artísticos como la Calle de los Artistas, donde precisamente artistas nacionales como José Daniel Vázquez muestran los procesos de creación de sus obras y las exponen. Lo que más hago es cerámica artística. O sea, ¿qué digo? Que yo hago mi propio diseño, que yo lo dibujo, después lo trabajo en este torno, que es una torneta manual, que no necesita energía más que la que uno usa con las manos. Y de esa manera salen todas las piezas que a mí se me puedan ocurrir. Con el apoyo de algunas alcaldías, así como con el acompañamiento del Instituto Hondureño de Cultura Interamericana, los artistas plásticos llevan sus galerías a diferentes municipios. Tenemos por ahora a nivel nacional un promedio de unos 90 artistas de todos los rincones del país, pero esperamos que con el tiempo, que con estos procesos de acercamiento, de visita a las distintas ciudades, pues se vayan incorporando poco a poco. Municipios como Puerto Cortés, Choloma, San Pedro Sula, entre otros, ya han formado parte de la agenda de visita de estos artistas. Y todas aquellas personas que nunca han tenido el acceso a un museo, a una galería, pues llevar las galerías a la parte pública de las ciudades, donde la gente pueda conocer el arte de los artistas y el trabajo y a la persona en vivo, pues el artista, pintando en vivo en las plazas públicas de Honduras. Descubrir e impulsar el potencial de quienes los visitan es otro de los objetivos de esta actividad. La noticia positiva fue presentada por Fotón, festejando 27 años revolucionando la tecnología y seguridad en la industria de camiones. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Estamos comprometidos en impulsar el fortalecimiento de las pymes con soluciones a medida de sus necesidades. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. La historia de tu empresa nos inspira. Acércate a nosotros para seguir generando prosperidad juntos. El Movimiento Renovación Unidad Nacionalista manifiesta en un comunicado que este movimiento RUN es el movimiento de Jorge Zelaya. Jorge es su coordinador general, Renovación y Unidad Nacionalista. Defiende la democracia y el Estado de Derecho en Honduras. Estamos preocupados por la situación que se vive en el país con respecto a la elección de los fiscales, manifiesta Jorge Zelaya. Creemos que el Congreso Nacional debe resolver este impasse lo antes posible y elegir al fiscal general y adjunto con el voto de las 2/3 partes de sus miembros, como lo establece la Constitución. Es esencial que este órgano estatal cumpla su misión correctamente, protegiendo nuestros derechos, dice el Movimiento Renovación Unidad Nacionalista. Todos debemos asegurar su integridad para un sistema de justicia fuerte. El pueblo hondureño debe estar atento y vigilante para defender la verdadera democracia.
En otra información, el diputado liberal Marlon Lara cuestiona que no exista la voluntad en Libre para buscar el diálogo y así lograr los consensos para la elección del fiscal general y adjunto. Yo considero que debe darse este espacio de tiempo para lograr buscar consensos. Lo que sucede es que entre cada votación que hubo ayer, la Junta Directiva y Legal del Congreso en ningún momento llamó a las otras fuerzas políticas a dialogar. O sea, los resultados fueron los mismos porque no hay espacio para el diálogo, pero sí debemos determinar algo, que en las dos planillas que se presentan, tanto por Libre como por el PCH, hay una persona que tiene el apoyo de todas las bancadas, que es el abogado Marcio Cabañas Cadillo. Lara explica que ya la oposición demostró que ha sumado 4 votos más para la moción que presentó, por lo que considera que Libre debe sumarse a esa planilla para que exista elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseguró que el no haber logrado la noche del jueves en 4 intentos la elección del fiscal general y adjunto no es un fracaso, porque ya sabían que hay personas interesadas que quieren seguir arropándose bajo la inmunidad e impunidad y eso no lo va a permitir. No hay fracaso en todos los procesos. Recuerde usted cuántos días estuvimos con la Corte Suprema de Justicia que se decía que no le íbamos a elegir y le elegimos. Aquí lo que hay es un proceso de elección en lo cual tenemos que llegar a los cabildeos. Lo que le puedo garantizar es que lo que está sobre la mesa nosotros no lo vamos a aceptar. ¿Y qué hay sobre la mesa? Que nosotros le garanticemos impunidad y inmunidad a varios criminales que quieren que a través del Congreso Nacional se siga garantizando esos paraísos de impunidad y de corrupción que tenían antes. Con nosotros se equivocaron. Redondo advirtió que si él fuera cualquiera de los congresistas de las bancadas, estaría aquí en la ciudad capital, porque en cualquier momento estaría llamando para sesionar y continuar con la elección del fiscal general y adjunto. Bueno, pero Tomás Zambrano le está pidiendo a la directiva del Congreso que convoque a sesión el próximo martes para tener espacio de diálogo entre la oposición y el oficialismo y de esa forma poder alcanzar los consensos necesarios para elegir las nuevas autoridades del Ministerio Público. La bancada del Partido Nacional, a través de nuestro jefe de bancada, José Tomás Zambrano, hizo un llamado a la Junta Directiva y Legal del Congreso Nacional para que convoque hasta el martes 5 de septiembre a sesión. Espacio que le dará a las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional dialogar, lograr los consensos y los acuerdos que se necesitan para elegir el fiscal general y el fiscal adjunto, ya que se necesitan 86 votos. Según la bancada nacionalista, la convocatoria deberá hacerse como mínimo con 24 horas de anticipación. En otra temática, los 4 generales en condición de retiro a los que el vicealmirante José Jorge Fortín Aguilar mencionó en su discurso del 158 aniversario de la Fuerza Naval de Honduras, relacionándolos con la preparación de un golpe de Estado, cumplieron el desafío de llegar al Parque El Soldado frente a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto, donde esperaban verse con Fortín Aguilar para que éste mostrara pruebas que, según los 4 generales retirados, lo indujeron a lanzar temeraria acusación en su contra, por lo que esperaban que con ese mismo valor aceptara la invitación, que cerraba con esta frase: con el honor de los hombres no se juega, vicealmirante. Fortín Aguilar no aceptó la invitación. La exjueza Carla Romero se notificó de la resolución de la Sala Constitucional sobre el tema de la amnistía política en el caso del exministro Saro Bonano y Pedro Arnaldo Pinto, quienes invocaban el decreto de amnistía que Romero, en la causa que conoció, no se los otorgó. Al declarar sin lugar la reposición solicitada por la juez Carla Romero respecto a la amnistía política invocada para los acusados José Rosario Bonano y Pedro Arnaldo Pinto, la Sala Constitucional reitera su error al desconocer que, según la Ley sobre Justicia Constitucional, los jueces y magistrados sí pueden promover de oficio estas acciones en casos sometidos a su conocimiento. Uno de los 3 formas de presentar recursos de inconstitucionalidad es precisamente la forma oficiosa de aquellas causas sometidas a mi conocimiento, y efectivamente en una de ellas
En dos de ellas, pues, hay una resolución diciendo que no podía hacer esa presentación del recurso. Romero se notificó del fallo de la Sala Constitucional que aún no resuelve otras acciones contra el Decreto 4/2022, 4 presentadas por la Sala Penal que lo considera un pacto de impunidad por incluir delitos de corrupción cometidos por personas acusadas y condenadas afines al partido de gobierno. Sabemos que este decreto es estrictamente para aplicarlo a los delitos políticos y comunes conexos, ¿verdad? Pero no en ningún momento aplicarlos a los delitos contra la corrupción, contra el crimen organizado. En juicio, los abogados de José Rosario Bonano y Pedro Arnaldo Pinto invocaron la amnistía en la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, cuyos jueces delegaron a la juez Romero para solicitar el parecer de la Sala Constitucional, donde ambos casos fueron admitidos. No obstante, los nombres de los acusados pesaron más al momento del fallo, desconociendo la oficiosidad de jueces y magistrados para resolver estos casos. Lo cierto es que, como dije, los delitos de corrupción no deben de ser amnistiados. También la juez Romero impugnó este viernes la resolución administrativa de la Corte Suprema de Justicia en la que le notifica su despido, mismo que ella relaciona con sus ejecutorias como juez. Bueno, los combustibles a partir de lunes registrarán alzas cercanas a los 2 lempiras. Así que atentos a conocer los detalles de estos incrementos en los combustibles desde el lunes. Televicentro y Emisoras Unidas, bajo su responsabilidad social corporativa, mantienen una alianza con Techo Honduras. Como empresas de medios de comunicación líderes en nuestro país, para nosotros es muy importante apoyar a fundaciones, en este caso organizaciones como Techo, y de hecho lo hemos hecho por muchos años, porque la verdad es que la situación de vivienda en nuestro país es sumamente precaria. Más que un techo, tiene como objetivo promover mayor conciencia en la sociedad acerca de la difícil situación que enfrentan millones de hondureños que viven en condición de pobreza actualmente. Pero esta historia cambió para 2 familias, una en la colonia La Libertad número 2 en Tegucigalpa. Lo que más me emociona es saber que él ya no va a andar alquilando con sus niños. Es un honor saber que va a tener un techo donde estar con su familia. Y la otra familia beneficiada fue en la colonia Cosmul, en el sector El Ocotillo, en San Pedro Sula. Feliz, orgullosamente feliz que me están haciendo mi casita, gracias al Señor, y Televicentro y el Techo. El compromiso de los voluntarios de Techo es invaluable. Es sumamente importante que todos los jóvenes y la población en general se puedan sumar al voluntariado con Techo, porque nosotros estamos dándole voz a aquellas personas y a aquellos habitantes compatriotas que son los menos escuchados y más vulnerables. La remuneración después de cada casa terminada es ver una sonrisa en el rostro de los beneficiados. Y Televicentro se suma y invita a sus colaboradores a participar en esto. Para mí es de mucho agrado poder conocer las familias, ver la alegría, conocer, eso es lo que uno más se lleva, la alegría después de que la casa queda totalmente construida. Con mi ayuda puedo cambiar vidas, puedo cambiar hogares y eso es lo que me motiva. Cientos de jóvenes voluntarios se unirán este 1 y 2 de septiembre en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Comayagua a esta gran colecta que tiene como meta recaudar 300,000 empiras, mismos que permitirán inaugurar nuevas comunidades y construir 30 viviendas en el 2024. Bueno, muchos líderes de gremios se están pronunciando sobre la denuncia que ha formulado hoy Daniel Cibrián, el fiscal general adjunto, en el sentido que está recibiendo amenazas a su seguridad y la de su familia, por el hecho que ayer dijo que él no va a renunciar a su cargo, sino hasta que llegue su sustituto. Pero hoy, tal como hemos informado, Cibrián Bueso presentó su renuncia ante el Congreso
en vista que un grupo de diputados y miembros de Libertad y Refundación lo han acusado injustamente por razones eminentemente políticas de incurrir en delito en caso de permanecer en el cargo. Daniel Cibrián ha dicho en esta renuncia que si el Pleno estima conveniente que es válida su renuncia e inaplicable la legalidad del artículo 80 de la Ley Orgánica, estará retirándose por esa sola razón del cumplimiento de su deber ciudadano, rogándoles a los diputados, de ser tal el caso, aceptar la renuncia condicionada previa votación que deba darse en el Pleno del Congreso, aprobando o improbando la misma. Caso contrario, les ha dicho, de quedar evidenciada la improcedencia de la acusación presentada y por ende la legalidad y vigencia del artículo 80 de la Ley Orgánica, estará solicitando las correspondientes garantías para poder asumir en forma pacífica su deber ciudadano como alto funcionario en proceso de vacancia del cargo público al que fue electo, hasta la fecha en que pueda presentar su informe como corresponde a la autoridad que deba sustituirle en el cargo de fiscal general adjunto. Pues bien, uno de los gremios y de los liderazgos de estos gremios que se solidariza con Daniel Cibrián es Rafael Antonio Canales, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, que en principio dice que se solidariza con el abogado Daniel Cibrián y condena cualquier amenaza y debe elegir su sustituto de manera legal y se debe respetar la institucionalidad y el respeto a la ley. Y también se pronuncia Rafael Canales con el otro tema que está entrando ya en debate y controversia, el control constitucional. Dice que el control constitucional únicamente corresponde a la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional. Es el criterio que tiene Rafael Canales. En otra información, los precios de los combustibles registrarán alzas nuevamente el próximo lunes 4 de septiembre. El galón de gasolina superior subirá 75 centavos. Su nuevo precio será de 120.29, mientras que la gasolina regular incrementará 1.16 lempiras, quedando en 104.72 el galón. Por su lado, el queroseno registrará alza de 1.78, por lo que su precio en bomba será de 94.43 por galón, mientras que el diésel aumentará 2.11 lempiras, reflejando un nuevo precio de 101.22. Entre tanto, el LPG vehicular subirá 3 centavos, quedando en 43.24 lempiras a partir del próximo lunes 4 de septiembre. En lo que va de este año 2023, el Estado de Honduras ha recibido 7 demandas millonarias en su contra ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial por parte de inversionistas que afirman se les ha violentado lo establecido en los contratos, lo que tiene fuertes implicaciones económicas y jurídicas para el país. 7 solamente son de este año 2023. Para darle un poquito de contexto a la teleaudiencia, el año pasado, 2022, hubieron 4 casos que se presentaron ante países de Centroamérica y el Caribe. Y en este año hay 7 solamente en contra de uno, que es Honduras. La más cara a este momento son aproximadamente 11 billones de dólares. Entre las demandas de este año figuran las de Autopistas del Atlántico, JLL Capital, Honduras Próspera, así como la de Inversiones y Desarrollos Energéticos. Además, se conoció que hay 3 más en proceso que podrían sumarse este mismo año de forma acelerada debido a que funcionarios anunciaron que el gobierno de Xiomara Castro analiza retirarse del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, CIADI. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Debido al incremento en el precio de los combustibles y algunos alimentos agrícolas durante el mes de agosto, la inflación fue de 0.50%, subiendo a 5.71% la acumulada, según el índice de precios al consumidor publicado este viernes por el Banco Central de Honduras. Esto indica que el costo de la canasta básica y muchos servicios que demandan los hondureños sigue siendo alto, a pesar de que en los últimos meses se había visto un menor aumento en los precios. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita.
En 7 meses del año, la ejecución presupuestaria sigue siendo baja, apenas del 43%, y según los economistas, esto sigue aplazando el gobierno, que gasta la mayoría de los fondos en pago de salarios, y en lo que falta del año se irá en amortiguar deudas y cancelar aguinaldos. En tanto, los hospitales siguen padeciendo la falta de medicinas y el llamado de la presidenta Castro a ser más eficiente no ha tenido los efectos precisos, pues en inversión pública apenas se ha ejecutado un 28% de lo estipulado. En los primeros 7 meses del año, las instituciones públicas apenas ejecutaron el 43% del presupuesto general y solo un 28% de los programas de inversión pública, muy por debajo de sus niveles históricos, detalla un informe presentado este día por la organización Expediente Abierto y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Que de 112 instituciones públicas, 18 concentran el 85% total del presupuesto general de la República, y esto visualiza evidentemente una mala e ineficiente formulación y asignación de los recursos públicos, que va muy de la mano con la baja ejecución presupuestaria. La situación ha preocupado hasta a la presidenta Xiomara Castro, que a 1 año y medio de su mandato le pidió a los secretarios de Estado le presenten un cronograma para mejorar su aplazada nota en la ejecución, pero según este economista, lo que gastarán será en pagar aguinaldos y deudas, mientras en los hospitales no hay medicinas y los niños siguen recibiendo clases en el piso. La Secretaría de Finanzas, el SAR han logrado tener el dinero, lamentablemente no se ejecuta, como también los problemas que tenemos para los medicamentos, los problemas que tenemos para que niñas y niñas puedan estar sentados en un aula. Ese es un asunto real. Los secretarios de Estado no logran concretar proyectos, a quienes ahora los diputados deben exigir explicaciones de cuál ha sido el impacto en el bienestar de la población por cada lempira gastado, antes de aprobar un aumento al presupuesto 2024 que Finanzas enviará a más tardar el 14 de septiembre, explica este economista. Los diputados y diputadas tienen la gran responsabilidad de analizarlo, de ver el detalle, de ver si es posible en los 3 meses que tienen las interpelaciones a los ministros del porqué de su baja ejecución en este 2023 y 2022. Se estima que el próximo año el gobierno tendrá una cifra superior a los 410.000 millones de lempiras, pero dependiendo a qué lo destinen, se podrá determinar si el gobierno lo utilizará para resolver los problemas que afectan a la población o solo para desarrollar una agenda política, consideran los expertos. Concluyen que los resultados obtenidos durante este año solo indican que el presupuesto sigue siendo un monto más para financiar el gasto corriente y no una herramienta para el desarrollo socioeconómico que necesita el país. Sara Carranza, Telenoticias. El sector empresarial de la zona norte se reunió con funcionarios del Banco Central, quienes les expusieron la nueva revisión hecha al programa monetario 2023-2024, que contempla un crecimiento económico de entre 3 y un 5%. Y aquí los empresarios expresaron que para lograr un mayor crecimiento económico se debe trabajar en sinergia con el sector privado. Están interesados. Aunque en el programa monetario 2023 se estableció un crecimiento económico de entre un 3.5 y un 4%, la revisión expuesta por funcionarios del Banco Central a empresarios sanpedranos indica que rondará entre un 3 y un 3.5% al finalizar el 2023, con un rango que podría llegar a un 4% en el 2024. Pero definitivamente hay que considerar que tenemos una desaceleración a nivel mundial de la actividad económica y sobre todo el principal referente para Honduras, como es la economía de Estados Unidos. En ese contexto nosotros entonces estamos pronosticando para el cierre del año un crecimiento en un rango de 3 a un 3.5, pero con una perspectiva favorable para el 2024. Para representantes de la empresa privada, los retos y desafíos a nivel económico requieren de una mayor sinergia con el sector público, ya que hay que trabajar en varias áreas e impulsar algunos rubros para lograr unos mayores niveles de crecimiento económico. Viendo todo el panorama, nosotros pensamos que posiblemente va a andar en el límite inferior ese crecimiento,
especialmente en la zona norte, porque la zona norte es una zona que ha sido bastante impactada en forma negativa por la disminución en los niveles de consumo en el mercado internacional, especialmente en el rubro de la maquila, donde hemos visto una disminución bastante considerable, y eso también está repercutiendo en el comercio y la industria local. Pero sí tenemos que hacer un trabajo en conjunto de fortalecer la institucionalidad, como les mencionaba, el crecimiento económico depende de cada hondureño y de fortalecer los sectores productivos del país, y por lo tanto la seguridad jurídica y personal es garante para fortalecer las economías de cualquier país. Hasta el mes de junio, las proyecciones de crecimiento económico del Banco Mundial ubicaban a países de la región como El Salvador, Costa Rica y Guatemala con porcentajes de entre un 2.0 y 3.1% en sus niveles menores y de entre un 2.3 y 3.2% en sus niveles mayores de crecimiento económico. Países que, al igual que Honduras, registran una caída en las exportaciones, a excepción de Costa Rica, que incrementaron en más de un 20%. Yo creo que vivimos la misma realidad en Centroamérica y de lo que se trata es de propuestas integrales de los gobiernos y de sus ciudadanos. E incluso no solamente se trata de propuestas nacionales, sino que se trata de propuestas regionales para encarar todos estos problemas. Resumir las barreras y asumir los retos que presenta la economía hondureña requiere de planes en conjunto, indican economistas, ante la necesidad de tasas de crecimiento más altas que incluya a la mayor cantidad de sectores y no se concentre en unos pocos. Este viernes, con representación de delegaciones de unos 80 países, se inauguró en San Pedro Sula la conferencia de la Federación Mundial de Cónsules, en el que además de promover intercambios culturales y oportunidades académicas, se busca facilitar relaciones comerciales y de inversión. Por eso, en el marco de este evento, se firmó un convenio de cooperación entre la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y la Junta de Relaciones Económicas Exteriores de Turquía. Y la Junta de Relaciones Económicas. Igual lo vamos a seguir promoviendo con otros países que nos acompañan hoy, las misiones diplomáticas de India, de Japón, de Corea, de Israel, de Indonesia, entre otros, para que logremos convertir a San Pedro Sula como un centro logístico donde estos países tengan permanentemente su exhibición de oferta exportable de compra y nosotros también el acercamiento de lo que nosotros podemos intercambiar en términos comerciales, para que Latinoamérica, todos los demás cónsules que nos acompañen, sean embajadores, promotores de Honduras en el extranjero. Los cónsules realizaron un acto simbólico de siembra de un árbol de olivo, una de las representaciones de la armonía, victoria, fidelidad, riqueza de diversas culturas, entre otras actividades. El encuentro de los cónsules concluye este domingo. La presidenta Xiomara Castro recibió en San Pedro Sula la condecoración Estrella de Oro por parte de la Federación Mundial de Cónsules, donde reiteró que su gobierno aún sufre las consecuencias de los 12 años de gobierno del Partido Nacional. Nosotros fundamos el Frente de Resistencia Popular en el 2009 contra el golpe de Estado. Y durante estos 12 años, 7 meses, resistimos un régimen de narcotraficantes y sus aliados que saquearon las finanzas públicas y endeudaron el país, empobreciendo al pueblo hondureño, lo que genera masivas migraciones. Por otra parte, la gobernante Castro reiteró que hay fuerzas conservadoras que no permiten la elección del fiscal general y adjunto. El combate frontal contra la corrupción, nadie lo detiene en Honduras. Aunque hoy las fuerzas conservadoras se asocian para no elegir el fiscal general. En enero del 2024, asumo la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC. Por otra parte, la gobernante se pronunció sobre la importancia de abrir relaciones con otros países. Siempre en el norte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facuse, calificó de capricho la falta de consensos entre los diputados para elegir fiscal general y adjunto y llamó a deponer esas posturas. No puede ser
que desde tanto tiempo no podamos cumplir con la ley. Nos estamos volviendo especialistas de cómo no cumplir con la ley en vez de cumplirla. Entonces, invito a la reflexión a los diputados para que busquen cómo deponer esos caprichos, que busquen construir consensos, que nos puedan nominar, ¿verdad?, un fiscal general y un fiscal adjunto. El alcalde de la ciudad, Roberto Contreras, también lamentó la falta de consensos, el irrespeto entre funcionarios y el circo que le están dando al pueblo. La falta de consensos en el Congreso solo representa falta de liderazgo y falta de consideración dentro de los mismos partidos políticos. Pelean entre ellos para que el pueblo mire el circo y en las tardes y en las noches celebran grandes banquetes y el pueblo sigue pendiente de que le elijan un fiscal y un fiscal adjunto. Los dos, tanto Eduardo Facusé como Roberto Contreras, coincidieron que el país tiene tantas necesidades que requieren de resolverlas, de que los políticos le den respuestas, que esto debería ser la prioridad y no el circo, dice Contreras, que están montando. Después de regresar de la pausa comercial, entérese que al menos unos 2.000 policías han sido denunciados en la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDAPOL por hechos de extorsión a migrantes y ciudadanos. También por sobornos. Imagínate, 2.000 policías han sido denunciados por extorsionar. Pero antes de dar a conocer esta noticia, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Internacional de Automovilismo impulsan en el país una iniciativa de ley para que todo propietario de un vehículo automotor pague un seguro para circular en el país y que esos fondos se destinen a las salas de traumas de los hospitales públicos desbordados por el número de pacientes a causa de los accidentes viales. Movernos Seguros es un programa del Banco Interamericano de Desarrollo y la Federación Internacional de Automóviles que promueve la obligatoriedad de seguros vehiculares orientado a reducir las fatalidades en un 50% y el fortalecimiento del sistema de salud, lo que implica pasar en el Congreso Nacional una nueva ley de tránsito en Honduras. Este es un ejercicio que ya lleva algunos meses de trabajo y lo que se hace justamente en esta visita es lograr estos consensos con las distintas instituciones. Seguimos trabajando en la construcción de los sistemas que permitan armonizar los seguros vehiculares con la seguridad vial y en ese contexto esperamos que muy pronto las instituciones de Honduras, las fuerzas vivas de Honduras, produzcan ese documento que logre esa armonización con la seguridad vial. Esta semana, expertos de la FIA y del BID han realizado reuniones con autores nacionales para avanzar esta iniciativa que también involucra a la Cámara Hondureña de Aseguradoras, todo en aras de generar instrumentos que permitan movilizar recursos financieros y el mejoramiento de condiciones de seguridad vial. Contentos con el hecho de la aceptación incluso de lo que es la empresa privada y también de lo que es también el sector público. En las diferentes reuniones que se han tenido, pues todo ha sido realmente positivo, así es que esperamos que esta iniciativa, que todavía está como iniciativa, pues logre su objetivo de poder contar pues con estos seguros para las personas que andan conduciendo vehículos. En 2022, Honduras registró el fallecimiento de 1.751 personas y otras 3.799 lesionadas en accidentes viales. El sector asegurador paga cada año unos 18.000 reclamos por colisión de vehículos y otros 8.800 por colisiones de motocicletas. Además, paga unos 1.200 millones de lempiras. El seguro obligatorio que responde por la responsabilidad que tiene un conductor en un accidente vial y ayuda a que se pueda recuperar la salud o la integridad física de las víctimas, es parte de la solución, pero no la única solución. En ese sentido, el sector asegurador no lidera el programa, pero sí participa con mucho interés en él. Otros actores importantes han conocido el proyecto Movernos Seguros y la importancia de apostarle a reducir las fatalidades en temas de vialidad y los onerosos gastos que implica para el sistema de salud. Bueno, es momento de ir con el emprendedurismo de doña Ramona Ferrera, una ciudadana del oriente del país. Cactus Art es un negocio de plantas con el cual se abre camino la destacada empresaria danlidense Ramona Ferrera, quien es nuestro emprendedor de hoy viernes.
El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. El arte y la naturaleza se combinan en el emprendimiento de la danlidense Ramona Ferrera, quien tuvo que renunciar a su trabajo en una fábrica de tabaco por motivos de salud, pero esto no fue un obstáculo, ya que su amor y pasión por las plantas le motivó a poner en práctica una idea de negocios para apoyar la economía de su hogar. Pues Cactus Art pues es mi emprendimiento porque yo pues me he apasionado por las plantas, me fascinan las plantas y pues creo que así como yo pues hay muchas personas que también le apasionan las plantas. Cuando uno ve una planta rara la quiere, entonces eso fue lo que pasó conmigo. Cuando yo empecé con las plantitas vi otras que yo ya no tenía, entonces yo las quería y así me fui haciendo de muchas plantitas. Pues me pueden contactar a través de mi WhatsApp, que es el 9880-9965. También tengo una página en Facebook, que también me pueden contactar ahí, pues como estamos como Cactus Art. Muchas mujeres amantes a las plantas prefieren hacer sus compras en el pequeño negocio de Ramona Ferrera, porque ofrece una gran variedad entre cactus y suculentas. Pues he apoyado este emprendimiento hace mucho tiempo y la verdad siempre salgo muy satisfecha con las plantas y también con las macetas que ella y su esposo decoran, ya que también ellos las pueden personalizar a su gusto. Y pues ella también le da recomendaciones al cliente para poder tratar su planta. Ramona Ferrera alegra y embellece los hogares con estas bonitas plantas de este emprendimiento Cactus Art, pero también es una importante fuente de ingresos para su familia. Edin Portillo, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Bueno, mire usted este mensaje que en X ha escrito el diputado de Libre, jefe de la bancada, Rafael Sarmiento. Cristina. Bancada Libre, propietarios y suplentes listos al llamado a convocatoria para sesión en cualquier momento para elección de fiscal general y adjunto de la República. Mira, yo he considerado un diputado serio y responsable a Rafael Sarmiento. Debería seguirlo siendo Rafael Sarmiento. Esto no es una changoneta, es un poder del Estado, es un poder del Estado. Es decir, desde hace varias horas escucho o leo mensajes de algunos liderazgos del Congreso, entre ellos Luis Redondo, diciendo listos que en cualquier momento convocamos. Es decir, tiene que ser una convocatoria formal, oficial y formal, pero no esta changoneta que hacen como queriendo infundir miedo e incertidumbre en la gente. Por favor, presidente del Congreso, Luis Redondo. Y mira que responde Luis Redondo. ¿Tienen la respuesta de Luis Redondo a este mensaje de Rafael Sarmiento? Bueno, lo voy a leer aquí. Por favor, pendientes. Por favor, pendientes. Es la respuesta que da Rafael Sarmiento, Luis Redondo. Aquí está la respuesta de Luis Redondo. Lo pueden ver en pantalla. Por favor, pendientes. Y el de Rafael Sarmiento dice, bancada libre, propietarios y suplentes listos al llamado a convocatoria para sesión en cualquier momento para elección de fiscal general y adjunto de la República. Es decir, cuando hayan consensos y vayan a elegir al fiscal general y adjunto, y ojalá que sea así por el bien de Honduras, tienen que convocar con anticipación y formalmente a todos los diputados. Pero no hagan de esto un circo, porque ni nosotros los hondureños somos payasos, ni nos merecemos estar con incertidumbre, y además los diputados que no son de la bancada oficialista deben merecerles respeto. Yo digo, siempre he considerado un hombre muy respetuoso al jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento. Lo respeto y sé que tiene vocación democrática. Pero ya este tipo de cosas lindan con la irresponsabilidad de estar creando esa incertidumbre y hablando de tic-tac, porque el tic-tac es el que usa ¿quién? Un dirigente de Libre, como diciéndole a los opositores, tic-tac. En cualquier momento los vamos a denunciar, los vamos a capturar y los vamos a meter a la cárcel. Se está hablando de un poder del Estado como es el legislativo, que merece tener diputados serios y responsables.
y que hagan convocatorias responsables, formales, oficiales, y no este lenguaje de incertidumbre que crean a través de las redes. El llamado es directo para el presidente del Congreso, Luis Redondo, y para el jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento. En otra información, en la llamada Semana del Migrante, un grupo de expertos analiza este fenómeno, su situación y avance en Honduras, tras advertir que los flujos migratorios, lejos de disminuir, aumentan, que el país no solo expulsa migrantes, sino que está recibiendo en tránsito cantidades insospechadas que provocan crisis. Los grandes desafíos que implica el fenómeno de la movilidad humana en la región y particularmente el impacto de la migración irregular que aumenta cada vez más en el país y que rebasa las capacidades del gobierno, debe atenderse estratégicamente y de inmediato, porque la situación seguirá creciendo y podría salirse de control, avisoran. Si no hay un tratamiento a las causas que están provocando la migración en nuestro país y en otros países, la situación va a seguirse multiplicando, porque hay una premisa que es muy clara, y es que cuando las causas permanecen constantes, los efectos siguen siendo exactamente los mismos. La realidad del fenómeno migratorio se evidencia en números. Según datos del Instituto Nacional de Migración, desde el inicio del año a la fecha se registra el ingreso de unos 225.000 migrantes, cifra que sobrepasa a la del año anterior, que fue de 188.000 extranjeros ingresando irregularmente al país. Esos datos hacen preguntarse en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, qué se está haciendo al respecto, y sugieren al Estado priorizar inmediatamente en el desplazamiento forzado, que también está agravando esa crisis. Honduras, que tiene que abordar la problemática del desplazamiento forzado. Cada uno de los países tiene que abordar su problemática, porque de lo contrario, pues simplemente esta tendencia continuará. Entonces, abordar causas estructurales es un deber de acción en el cual la comunidad internacional y cada uno de los países afectados tiene que trabajar muchísimo más. La migración crea un impacto económico que también debe ser objeto de análisis, dice este entrevistado. Detalla que casi el 30% de las remesas equivalen al Producto Interno Bruto anual, pero lamenta que las políticas públicas del país son incipientes y no permiten aprovechar las economías de escala que este dinero podría generar. Cuando digo economías de escala es cómo podemos hacer para que las familias que reciben las remesas entren en procesos productivos y de tal manera que la remesa que viene más el ingreso que se genera acá genera un círculo virtuoso que hace que la gente pueda salir más rápido de la situación de pobreza que pueda estar viviendo. El tema migratorio y el impacto que genera fue abordado en el foro La Migración, un desafío para los pueblos y los derechos humanos, desarrollado en el marco de la Semana del Migrante que se celebra en Honduras, iniciativa que buscó generar análisis críticos y de reflexión sobre la problemática, así como plantear recomendaciones para la búsqueda de respuestas a las necesidades y demandas que ocasiona este fenómeno en el país. Gabriela Lobo, Telenoticias. Al menos unos 2.000 policías han sido denunciados en la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales de Idalpol por hechos de extorsión a migrantes, sobornos, abandono de servicio e incumplimiento de órdenes, entre otros. Hecho que evidencia un estancamiento en la depuración policial, sostienen los conocedores del tema, mientras la Secretaría de Seguridad afirma que no tolerarán policías delincuentes y están tomando cartas en el asunto. Las serias denuncias de policías extorsionadores son cuidadosamente atendidas en la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales de Idalpol. Explican que investigan quejas puntuales como el uso de billeteras electrónicas para lavar el dinero de los sobornos, así como otros abusos e irregularidades contra migrantes y ciudadanos hondureños. Solo en este año han recibido más de 2.000 quejas contra elementos del orden, detallan. Tenemos como un aproximado, le daría, ¿verdad?, como de unas 1.300 audiencias de descargo. ¿Y expedientes remitidos al Ministerio Público? Al Ministerio Público, si no me equivoco, no tengo el dato exacto,
sinceramente, pero creo que tenemos entre unos 10 expedientes. Sí, únicamente los enviamos al Ministerio Público cuando sí encontramos un indicio de responsabilidad penal. Abandono del servicio, incumplimiento de órdenes, negligencia en la labor policial, irrespeto y mal uso de recursos de la institución son, entre otras, las principales faltas por las que se denuncia a los miembros de la policía, pero las extorsiones y sobornos destacan entre las que generan más preocupación. En la Secretaría de Seguridad aseguran que no toleran faltas de este tipo, por lo cual ya han separado a varios elementos. Detallan que incluso tienen personal encubierto en zonas como la Ceibita Santa Bárbara, donde se denuncia que policías extorsionan con chequeras electrónicas. Se han realizado las diligencias necesarias y esperamos que se emita un informe preliminar por parte de Inspectoría para saber cuáles son los avances. Lo que sí sabemos que está muy pendiente de monitorear estas denuncias y que también se envían elementos de DIPOL como Policía de Investigaciones encubierta para hacer investigaciones similares. Para este ex asesor de la Comisión de Depuración Policial, que en su momento destituyó a más de 3.500 elementos policiales por diversas causas, es lamentable que el proceso se haya detenido y que actualmente el crimen organizado esté de nuevo adueñándose de unidades clave de la institución. Lamentablemente, en los últimos meses se fue degenerando la situación y ya no es solamente la gente de tránsito que trata de extorsionar, sino que lo están haciendo con los hermanos migrantes. Hay denuncias, pero también preocupa enormemente cuando algunas estructuras criminales del país están volviendo a tomar ciertos controles de algunas unidades. Carlos Hernández pidió también a la presidenta Xiomara Castro que busque los mecanismos necesarios para cortar de raíz todo tipo de infiltraciones criminales que estén dañando la institución, al tiempo que pidió al secretario de Seguridad que tome un mayor control de la situación y que dé resultados concretos, porque hasta la fecha poco o nada se conoce sobre los casos denunciados de policías corruptos y extorsionadores. Gabriela Lobo, Telenoticias. Las autoridades de la DINAF informaron que están a la espera de las investigaciones del Ministerio Público sobre el caso de una menor que murió en uno de los centros subrogados de custodia que ellos tienen en San Pedro Sula, así como el avance de otros hechos relacionados con abusos de menores. La transformación de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia avanza durante la gestión de la doctora Lisette Cuello, quien concentra su atención en los centros de protección temporal autorizados, en los que se dieron recientemente abusos que son objeto de investigación fiscal. Sin entorpecer los procedimientos a fin de asegurar que en el caso de delitos se persiga al delincuente, se proteja al niño. Destaca el esfuerzo y energía que la directora ejecutiva impone a su gestión para crear condiciones e infraestructura básica en los 6 centros regionales, todo para garantizar la adecuada atención para los niños, niñas y adolescentes atendidos. Creo que se está dando pasos muy importantes, como es la identificación de las IRCAS o hogares que están teniendo la responsabilidad del cuidado y atención de niñas y niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La vulneración de derechos es prioridad para la doctora Cuello. Si bien la investigación corresponde a la Fiscalía de la Niñez, se presta atención a cada caso para proporcionar la documentación necesaria en caso de ser requerida. Pues eso contribuye a que tengamos un enfoque basado en derechos, en el interés superior del niño y sobre todo en la responsabilidad que tiene el Estado de Honduras en materia de derechos de niñez. Y sobre todo que a través de un mecanismo de coordinación interinstitucional se pueda dar respuestas cuando existen vulneración de derechos. La nueva directora ejecutiva de la DINAF tiene claro que deben cumplirse al pie de la letra las medidas de protección que dicte la Fiscalía correspondiente en los casos bajo investigación. Una familia aboga por los niños que se encuentran en poder de autoridades de migración en Dallas, Estados Unidos, luego que su madre muriera con sus 2 niños en brazos, supuestamente por un paro respiratorio. Ya el lunes ya no retuvo ningún... Doña Francis Alemán no ha dejado de llorar desde que se enteró de la muerte de Angie Karina Rivera, de 21 años, quien falleció por un supuesto paro respiratorio con sus 2 niños en los brazos, en poder de las autoridades estadounidenses en Dallas, Texas. Sí, el domingo ella me habló. Hoy sí, para acá me dijo, ya vamos para migración, me dijo. Y la voz de ella bien alegre.
pero ya está mejor, le dije yo. Sí, me dijo, ella me dijo, el coyote, ¿cómo voy a decir? Y toda, ella me dijo, aquí dejo botada la mochila, todo dejo aquí botado, me dijo, para agarrar a los niños, porque yo di mi encargado, el que no los afloje, me dijo. En esta bonita casa ubicada en la comunidad de La Devis, en los Bajos de Choloma, doña Francis convivió por muchos años con la joven Angie Karina, los dos menores de 5 y 7 años y su nieto, quien hace más de un mes había llegado a Estados Unidos y los esperaba con ansias para empezar una nueva vida en tierras norteamericanas. Decir de ellos es que un ataque cardíaco, respiratorio, fue lo que le pegó. La muchacha quedó como ahogada, con los dos niños abrazados quedó. En Honduras, esta familia no pasaba mayores necesidades, pero la inseguridad los obligó a dejar el país, además de encontrarse con sus parientes, que en su mayoría están radicados en Estados Unidos. Ella estaba en la ilusión de que ella quería llegar a los Estados Unidos. Más lo hacía porque ella tiene sus papás allá, sus hermanos, y ahora recién había llegado su esposo. Entonces ella no tenía nada más que tener acá. Tragedias como estas no detienen a muchos hondureños, como este grupo de personas que hoy emprendieron su viaje desde San Pedro Sula por el corredor de Corinto. Este representante de la pequeña empresa lamenta que por falta de oportunidad de empleo y la inseguridad, los jóvenes estén emigrando del país. Creo que eso debe de crearse un plan de gobierno para que realmente sea tangible, ellos lo vean, lo sientan y se sientan motivados, de esa manera no puedan pensar tan fácilmente en agarrar camino sin ninguna seguridad más que la muerte. El deseo de la familia de Angie Rivera es reencontrarse con los dos niños que permanecen bajo custodia de migración en Dallas, Texas, y repatriar el cuerpo de la joven al estado de Virginia, donde será velada y sepultada. Orly Martínez, Telenoticias. Inaudito, inaudito. Los médicos del materno infantil anuncian noches benéficas para comprar medicamentos y salvar vidas. Bueno, ¿y para qué paga impuestos uno? ¿Para qué paga impuestos uno? ¿Y para qué contrata empréstitos el Estado? Los médicos del materno infantil están anunciando noches benéficas para comprar medicamentos y salvar vidas. Inaudito que tengan que hacer esto cuando se supone que hay un presupuesto aprobado. Los médicos del materno infantil insisten en la crítica realidad que atraviesa el nosocomio, por lo que se han visto en la obligación de realizar noches benéficas en restaurantes capitalinos para recaudar fondos. Según el equipo de especialistas, el dinero recaudado servirá para la compra de insumos esenciales que se han dejado de tener en el hospital público. El departamento de la sala de recién nacidos, el servicio de recién nacidos, gracias a una acción de los médicos residentes de pediatría, pues se está realizando un día benéfico, le digo yo, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche en el Juan Pablo II, en uno de los restaurantes de hamburguesas. Un boleto de 200 lempiras y la ganancia se va a utilizar en la compra de insumos inmediatos que ocupamos en la sala de recién nacidos, pues de todos es conocido que el desabastecimiento del hospital anda por arriba del 60%. Al igual que los médicos en el materno infantil, la Asociación de Pacientes con Esclerosis Múltiple se vio en la necesidad de vender combos económicos en restaurantes de comida rápida para recaudar algunos fondos para comprar medicamentos que no se entregan al hospital escuela desde hace meses. Esta semana el porcentaje de abastecimiento en medicinas apenas superaba el 60% en el hospital escuela y el materno infantil. Las autoridades médicas buscan solicitar préstamos en hospitales privados para hacer frente a la escasez de insumos asistenciales. Y el ministro atribuye a bajo presupuesto aprobado por el Congreso la carencia de medicinas en el hospital escuela. Mientras tanto, los médicos del materno anuncian noches benéficas para comprar medicinas y salvar vidas. Hola, ¿qué tal? Les comento que el huracán Saola o ciclón, como le llaman en el continente asiático, pues ha dejado destrozos en Hong Kong. Miren la profundidad, el ojo gigantesco de este fenómeno, así se miraba desde los satélites y posteriormente pues este fenómeno comenzó a azotar con vientos fuertes toda la costa de Hong Kong y pues ya se contabilizan, ¿verdad?, pérdidas millonarias en esos sectores y vamos a ver cuando todo se empieza a deteriorar y entra con vientos superiores a 250 kilómetros por hora por encima de la categoría máxima. ¿Y por qué estos huracanes se están volviendo tan violentos? Bueno,
precisamente por el calentamiento global. Lo venimos diciendo, por eso es un tema a tomar en cuenta. Miren esta carretera en la Florida, Idalia la dejó así, totalmente destrozada. Es decir, ahí ya no quedó carretera, solamente esas imágenes. Mientras estamos siguiendo la pista de varios fenómenos que se están moviendo. Gert, tenemos a Idalia, Franklin, José, una nueva tormenta que se está formando y esto mismo está pasando en el Pacífico. De hecho, eso nos deja una consecuencia para el fin de semana. Ojo, que tendremos un mar de fondo de hasta 2 metros en el Golfo de Fonseca y es peligroso. Justamente se origina por esta tormenta que se está formando, vientos y lluvia en zonas marítimas, envía un oleaje que rompe hasta llegar a la costa y por eso las corrientes de arrastre son peligrosas y arrastran también cantidad de arena. Así que hay que tomar en cuenta, la onda tropical número 25 está moviéndose sobre nuestro país, estará saliendo en las próximas horas, pero deja un remanente que nos deja la probabilidad de lluvias en la parte noroccidental, principalmente para esta jornada sabatina y un poco más generalizar las lluvias en buena parte del territorio para el día domingo, con temperaturas por encima de los 30 grados Celsius a nivel nacional y lluvias que también vienen a sofocar estos incendios forestales que ya teníamos 24 en las últimas 24 horas. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien.